hoy un mensaje que me dio en una herida. Y vive Jehová, cuya presencia estoy, que hace poco, durante las alabanzas, una alabanza que cantaba nuestro hermano Salvador, donde decía: dame de beber, clamaba yo al Señor y le decía que tenía sed, que me diera de beber. Y mientras entonaba esa alabanza, escuché una voz literal que me dijo: la mujer samaritana. Y hay una manera muy especial donde mi papá Dios y yo, cuando estoy en esos momentos de intimidad con Él, algunas veces he compartido ese testimonio donde en los inicios, cuando el Señor me alcanza en su grande misericordia, y yo tenía mucho deseo de compartir de Él, de hablar de Él. Y cuando leí ese pasaje que decía de Mateo, que decía: vayan, dice, por todas las ciudades, predicando el evangelio, y yo decía a todos, decía ahí la palabra, y yo decía: híjole, ¿cómo les voy a decir a todos? Entonces, y me empezaba yo a imaginar en mi mente: cuando vaya a Walmart les tengo que hablar a todos, cuando vaya a tal lugar les tengo que hablar a todos. Y me empezaba en mi corazón ese deseo de hablar del Señor, pero también como un temor de que ¿cómo lo voy a hacer? ¿A cómo voy a empezar? Entonces, en un día voy al Señor y le digo que en su momento hasta, bueno, yo creo como todos pasamos por eso, ¿verdad? Cosas de bebés, de niños. Y le decía yo: ¿sabes qué? Cuando tú quieras que yo le hable a alguien, yo quiero sentir en mi cuerpo algo especial que venga de ti, para no confundirme y para que a la persona que tú quieres que yo le hable, yo sienta eso de ti. Y se acercó el día cuando pude ir a México. Y no, hombre, yo ya tenía una lista de cómo iba a ser y todo, y emocionada yo, porque decía yo voy a ir y voy a ir a compartir del Señor, y yo bien contenta. Entonces llego a una central camionera y le dije: ¿a quién quieres que le habla? Le decía yo al Señor. Y yo le había dicho que cuando Él quería que yo le hablara a alguien, yo sintiera en mi cuerpo un calor que recorriera mi ser, y que empiezo a sentir ese calor y volteo yo a todos los lados y veo, me llama la atención una persona, y yo todavía le digo: pues si quieres que le hable de ti, tráele que se siente aquí a un lado de mí. Yo no sé si ustedes han estado en una central camionera donde hay muchas sillas y gente para allá y gente para acá, gente sube, gente baja. Y le dije: si esa persona que quieres que yo le hable, tráemela aquí, porque yo sentía ese calor en mi cuerpo. ¿Y qué creen? Que la trajo y la sentó a un lado de mí. Y ahí dije: ay, y ahora sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Y empecé toda nerviosa, toda temblorina, así como estoy aquí, porque no es fácil compartir el evangelio, no es fácil. Entonces comencé a hablarle del Señor, y fue algo tan maravilloso que esta persona abrió su corazón, y en cuestión de unos 5 minutos esta persona aceptó a Cristo en su corazón. Y el día que estaba yo ahí orando y escucho esta palabra, la mujer samaritana, empecé a sentir ese calor y digo: eres tú, Señor, ¿qué es? Y lo apunté rápido, porque dije: necesito leer, necesito ver qué me quieres decir aquí. Entonces, mientras yo cantaba esa alabanza ahí, apunté el nombre, y al poco tiempo dije: bueno, yo voy a empezar a leerlo, a meterme con el Señor y a ver qué es lo que me quiere decir. Y quisiera que el día de hoy leamos esta escritura. Yo creo que todos han escuchado de la mujer samaritana. Y si alguno no ha escuchado, pues hoy vamos a leer la palabra del Señor.
¿Qué es lo que nos habla de esta mujer? Y se encuentra en Juan 4, está un poco largo y vamos a leerlo todo, pero antes de empezar a leer la palabra, quisiera que hagamos una oración para que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, sea hablándonos esta tarde a través de su palabra, y que nosotros estemos receptivos a recibir esa palabra, qué es lo que Él nos va a hablar, porque la palabra de Dios no tiene interpretación personal. La palabra de Dios es única, pero sí la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Vamos a orar para que sea Él el que esta tarde sea trayéndonos esa palabra revelada a nuestras vidas, pero que no solamente la escuchemos, sino que también podamos hacer uso de ella y también podamos compartirla. Pero sobre todo que nos dé fe para creerla. Porque si escuchamos la palabra y hasta incluso la podamos compartir, pero si no la creemos, esa palabra no va a hacer efecto en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre, Sí, Señor Jesús. aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, esa agua viva, Padre, que eres tú, Señor. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control, Señor, de este tiempo, Señor. Así es, Señor. Que tu palabra, Padre, penetre, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos ser, Señor, enseñados, instruidos, Señor. Y también, Padre, que derrargulla nuestro corazón, Señor. Y si hay algo en nuestra vida, Padre, por el cual, Señor, no fluyen esos ríos de agua viva, Señor, que habla tu palabra, Señor, el día de hoy, Padre, se quite todo ese estanque que haya en nuestros corazones, Señor. Podamos soltar, Señor, lo que nos está impidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, fluya, Señor, en nuestras vidas, Señor, y podamos compartir a otros de tu amor. Te damos las gracias, Padre. Oro, Señor, en estos momentos, en el nombre de Jesús, Señor, que alejes, Señor, de nuestras mentes toda inquietud, Señor. Padre, que alejes de nuestras mentes, Señor, toda duda, Señor. Que tu palabra, Padre, venga, Señor, como esa agua fresca, Señor, que necesitamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de San Juan. Y como les decía, está un poco largo. Lo voy a leer todo, pero basado a esto vamos a ir viendo ciertos puntos en los cuales el Señor trataba conmigo. Y quisiera compartírselos esta tarde. Y de igual manera creo que el Señor hablará a sus corazones. Si ven que el que está a su lado de repente empieza a cabecear, despiértenlo, porque no es sueño, puede ser el enemigo que quiera distraerlo. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a comenzar en Juan desde el capítulo 3 y dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decéis que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Gracias, Señor. Hasta ahí vamos a parar. Hermosa palabra, ¿verdad? Y analizaba yo esta palabra y le preguntaba al Señor y le decía: oh, ¿será que aquí me estás enseñando de la adoración? Y por algún tiempo el pastor ha traído, ¿verdad?, enseñanza, prédica acerca de adorar al Señor. Y lo analizaba otra vez y escribía, pero no me, como que no era por ahí. Entonces le decía yo: ¿qué? Y analizaba yo el momento en el que estaba ahí cantando la alabanza. Y en un momento, un día en la noche estaba orando y estaba leyéndola para ver qué era el mensaje que me quería dar a través de esta palabra. Y me muestra ahí en la palabra del Señor, dice:
al principio dice que le era necesario pasar por Samaria. Y analizaba un poquito dónde estaba Samaria, si era porque estaba más cerca por donde él se iba a ir. Y le daba yo vueltas y lo volví a leer, pero me di cuenta que no. Le era necesario porque él sabía que ahí en Samaria había una mujer con una gran necesidad. Una mujer que no saciaba no solamente su sed, sino que ahí nos dice que ella tenía 5 maridos. Me imagino yo que ni el tener tantos maridos llenaba ese vacío que había en su corazón. También al leer me puedo ver que era una mujer religiosa, pero ni aún así esa mujer saciaba su sed, ni aún así esa mujer era plena. Jesús se fue por ahí porque él sabía que ahí había una mujer con una gran necesidad, pero que también tenía él un propósito grande con ella. Dice ahí que el Señor Jesús se quedó sentado en el pozo. Él esperaba por ella. Él esperaba que esa mujer llegara. Dice ahí que era como la hora sexta y analizando era como en el tiempo de ahorita, como las 12 del día, la hora en el pleno calor. Y yo recuerdo que cuando nosotros vivíamos en México íbamos a cargar agua, íbamos bien temprano o bien tarde porque en el día hacía mucha calor, y me imagino, ¿verdad?, que algo similar así pudo haber sido. Pero quizás esta mujer iba al mediodía, quizás porque era criticada, quizás porque era juzgada por su manera de vivir, que hoy en día yo creo que no estaríamos muy lejos de criticar a una persona así. Pero el Señor Jesús sabía que esa mujer llegaría hasta ese lugar a buscar esa agua. Pero algo maravilloso que me mostraba el Señor y es cuán grande es su amor de Él hacia nosotros, que Él nos busca. Nosotros no buscamos de Dios, nosotros no estamos aquí porque seamos unos santos, nosotros no estamos aquí porque de verdad quisiéramos estar, no, porque analizaba yo en la palabra y desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, dice la palabra que ellos huyeron de Él, se escondieron de Él, y hasta el día de hoy el ser humano tiene eso. Muchas veces le huimos al Señor. El que usted y yo estemos hoy aquí es porque Él ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Y no solo eso, Él tiene un gran propósito con nosotros. Él tiene planes maravillosos para nosotros. Pero ¿qué dice ahí? Dice que la mujer fue hacia Él. Para que esos planes y esos propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que ir a Jesús, para que Él nos muestre, para que Él nos enseñe qué es lo que tiene para nosotros. La palabra de Dios nos enseña, dice que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, en el versículo 11, nos dice que no hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Nosotros, como seres humanos, siempre buscamos cosas allá afuera que sacien ese, porque el hombre, el ser humano, está con un vacío muy profundo en su corazón y busca muchas veces llenarlo con cosas materiales, muchas veces busca llenarlo con vicios y jamás va a ser llenado. El único que puede llenar tu corazón es Cristo.
El único que puede saciar esa sed que hay dentro del ser humano por querer ser amado es Cristo. Muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas materiales o incluso en personas, pero debemos de tener siempre en mente que el único que va a llenar ese vacío en nuestro corazón se llama Jesús. Y dice la palabra, ¿verdad? Dice que Él se entregó por amor a nosotros. Así que es necesario que busquemos eso. Y continuaba yo leyendo y leía ahí en Génesis, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Y lo voy a parafrasear. Dice la palabra del Señor que cuando ellos desobedecieron, se fueron a esconder de Dios. Y dice que ellos hicieron túnicas, se taparon con hojas de higuera, ellos buscaron la manera de cómo cubrir, porque en ese momento fueron abiertos sus ojos. Muchas veces el ser humano busca, incluso por medio de la religiosidad, el cubrir lo que solamente Cristo puede cubrir. Ahí en Génesis también nos dice que Dios los cubrió con pieles. Me imagino yo, mientras yo leía eso, decía, sería el primer sacrificio que Dios hizo para cubrir al hombre, ¿verdad? Claro, después viene el sacrificio de Cristo, que Él es el que cubre nuestros pecados. En ese momento, cuando el hombre desobedece a Dios, está esa separación entre el hombre y Dios. Y aquí relata la palabra, dice que Él fue a buscarla. Pero entendamos algo, Él fue a buscarla por amor y porque tenía un propósito con ella, no porque necesitara de ella. Porque Dios con nosotros, Él sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Así es que era por amor y por gracia y misericordia que Él desde allí ya estaba Él buscando, ¿verdad? Dice allí en Génesis, dice que Él buscaba al hombre. Dios nos anda buscando, pone los medios, pone los momentos, pero muchas veces nosotros nos escondemos de Él, de su presencia. Y mientras seguía leyendo yo la historia de la mujer samaritana, me muestra algo más. Ahí podía mirar yo que ella tenía los medios para sacar esa agua, y hasta leyendo pensaba yo y decía, bueno, quizás ella está como diciendo, yo soy mujer y yo que soy mujer puedo tener el agua, porque ahí dice que cómo era que él siendo judío le estaba pidiendo agua a una mujer. Y cuando escucho eso, cuando ella dice que siendo mujer samaritana, les digo, analicé un poquito y se dice que los samaritanos era una mezcla de judíos con otras razas, con otras razas, pues es como decir, vamos a ponerlo así, como un americano casándose con un mexicano, algo así, todo mezclado, era como una mezcla. Y se dice que ahí mismo dice la palabra que no se llevaban, se odiaban. Pero como Jesús no hizo distinción de personas. Quizás para los judíos los samaritanos no eran bien vistos, pero Jesús siendo judío, ahí mismo decía la palabra, Jesús siendo judío no hizo excepción de personas. Ahí nos está mostrando una vez más cuál amor tan grande tiene Dios, que así como dio la salvación a nosotros, también se la puede dar a nuestros seres queridos. Pero muchas veces, ahorita vamos a ir desglosando un poquito esto,
muchas veces nosotros que decimos que ya conocemos a Dios, que decimos que ya somos cristianos, incluso que muchas veces hemos dicho que Cristo es nuestra fuente de agua viva, que Cristo está con nosotros, pero aún así muchas veces hay personas a nuestro alrededor que tienen sed, pero no tenemos esa agua para darles. Ahí podía yo analizar y decía yo, cuando leía esto, había algo en mi corazón hace unos meses atrás. Llegó una hermana en Cristo hasta su humilde casa, y no abiertamente, pero sí dijo, en sus palabras decía que a la mujer le era prohibido hablar, predicar el evangelio en un púlpito. Y esas mentiras se han vendido tanto. Eso es lo que el enemigo quiere, callar. Pero yo tenía eso en mi corazón, no con duda, porque yo sé quién me ha llamado, yo sé quién me tiene aquí, y sé que es Jesús, su pura gracia y su pura misericordia. No porque yo sea mejor que otros, pura gracia y misericordia que a Él. Y mientras yo leía, el Señor habla a mi corazón en esta parte que estaba ahí en mi corazón, porque yo le decía, Señor, es verdad, tu palabra dice que la mujer calle. Pero cuando yo leo este pasaje, cuando yo estoy leyendo aquí en lo de la mujer samaritana, digo, wow, Señor, escogiste una mujer para que fuera y hablara de tus maravillas. Qué grande eres tú, Señor. Muchas veces el hombre es el que pone esa palabra torcida. No hay mejor que, si hay duda en nuestro corazón, ir a Él y preguntarle qué es la verdad. La palabra del Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Allí el Señor trataba conmigo y decía, gloria a ti, Señor, porque mira a esta mujer, siendo samaritana, allí misma ella decía, la escogiste tú, así como Él ha escogido a todos y cada uno de los que estamos aquí. Y seguía yo leyendo la palabra y ya llevaba, dice, oh, ya más o menos entiendo. Tú eres el que busca al ser humano y tú no haces excepción de personas. Tú tienes un propósito con nosotros. Y seguía leyendo, pero mientras leía, hubo algo que llamó mi atención. Cuando habla ahí la palabra del Señor que dice, y la mujer soltó el cántaro. Y esa parte llama mi atención y la leo y medito y pienso y digo, ay, Señor, muéstrame qué me quieres decir, qué me quieres enseñar con esta palabra, con esta frase que está aquí. Y vuelvo otra vez y traigo el momento en el cual estaba yo pidiéndole a Él que en el medio de esta alabanza que me diera de beber, que me diera de beber. Y me muestra ciertas cosas de esta palabra. Una de ellas me resalta cuando dice que ella vino al pozo. Y me trasladó a mi infancia cuando miraba a mi papá o a un tío que sacaban agua del pozo, le sacaban todo el agua para poderle rascar alrededor de los veneros y esa agua fluyera más. Y digo, ¿qué hay aquí, Señor? ¿Por qué me traes el pozo? ¿Por qué me traes el cántaro? Y empecé a orar al Señor que me mostrara qué me quería enseñar. ¿Y por qué habla también ahí en la misma palabra y dice que de Él brotarán esos ríos de agua viva? Pero ahí específicamente en esto que hemos leído, en esta palabra que hemos leído, dice
y será, dice, una fuente que brote para vida eterna. Y ahí va lo que me da. Ahorita que les decía que me daba en las heridas. Porque primeramente, hermanos, la palabra del Señor trata con uno personalmente. Y ya cuando ha tratado con nosotros es necesario que lo compartamos. Porque puede ser que alguien más está con esa necesidad con la que nosotros estamos. Y analizaba yo esto del pozo y compartía con unos hermanos la semana pasada. Ha estado pasando por unos momentos un poco difíciles. Se le llama el nido vacío. Pero me di cuenta que yo estaba yendo a un pozo. Y se preguntarán, ¿qué es un pozo? Un pozo, yo lo miraba así, es aquello que buscamos, ya hablando espiritual. Un pozo es aquello que buscamos para tratar de saciar la sed que hay en nuestro interior. Y mientras yo pasaba por todo esto, yo le comentaba a una hermana, le decía, yo lo único que quiero llegar es a casa y no tengo hambre, lo que quiero es subirme, estar a solas con el Señor, escuchar alabanzas. Eso es lo único que quiero. Pero él me dijo, estás yendo a un pozo. Porque yo iba a mi teléfono y ponía alabanzas y allí lloraba hasta que descansaba. Iba la palabra, sí iba la palabra, pero era buscando algo que saciara, que quitara lo que yo sentía. Y me dice así el Señor, cuando tú vas y buscas esas alabanzas, lo único que estás haciendo es saciar tu alma que está triste en estos momentos, pero no has venido a mí. Muchas veces nosotros vamos y aparentemente decimos que es de Dios, pero si nosotros no vamos con esa mentalidad de ir a buscar a Cristo, de ir a buscar a Dios, nos vamos a ir de aquí, porque una de esas me ponía también este lugar. Y no me malinterpretan, porque ahora han salido tantas, o no sé si ustedes han escuchado, dicen, no, yo no voy a la iglesia, mejor me quedo en casa, que al fin que Dios está en todo lugar. Pero si nosotros venimos incluso a este lugar, pero no buscando a Dios, sino solamente saciar esa sed de Él, no sé si me explico. Muchas veces venimos con un espíritu religioso. Es domingo, quiero escuchar de Él. Y nos vamos de aquí, en esta manera fue en la que Él me explica. Nos vamos de aquí y hasta salimos diciendo, ay, ahora la palabra estuvo bien fuerte, híjole, ahora sí que nos dieron duro. Y nos vamos. Pero muchas veces ya en cuanto nos subimos al carro, se nos olvidó hasta el pasaje que nos leyeron. ¿Qué estás haciendo? Simplemente estás yendo a un pozo. Porque venimos, sí, a buscar de Dios, pero no venimos con ese espíritu de realmente buscarlo a Él. Venimos solamente para saciar esa sed que hay en nosotros. Debemos de ir a la presencia del Señor y decirle, ¿verdad?, que quite de nosotros toda religiosidad que pueda estar estancando la fluidez del Espíritu Santo. Porque mientras yo leía, miraba y dice ahí la palabra, dice que Jesús le dijo, si tan solo supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría.
Para que nosotros tengamos esa agua verdadera, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Él ahí está con sus brazos abiertos, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa, porque cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? ¿El agua viene a nosotros o nosotros vamos a ella? Nosotros vamos y buscamos el agua. Es igual con Dios. Él ahí está, dice ahí leíamos y dice que Él se sentó, Él ahí estaba esperando. Él ahí esperaba que llegara esa mujer samaritana. De igual manera, Él está esperando a que nosotros vengamos a Él. Y cuando leo esto que dice, y ella soltó el cántaro, podemos ver ahí a través de la palabra, dice que cuando ella soltó el cántaro, se fue a hablar lo que Jesús le había dicho. Y allí puedo ver que hay obstáculos en nuestras vidas que nos impiden hablar de Jesús. ¿Y qué es ese cántaro? La palabra de Dios dice que nosotros somos vasijas en manos del alfarero. Así es. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que hasta el día de hoy te impide hablar de Jesús? Muchas veces cargamos en este cántaro recuerdos del pasado, heridas, muchas cosas que aún no le hemos entregado a Dios. El rechazo, la amargura, el odio, el resentimiento, la falta de perdón, y solamente unos entre tantos más que hay. Si en nuestro cántaro hay todas esas cosas y no lo soltamos para poder ser libres, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo ya nos hizo libres. Y muchas veces hemos venido a Él y le decimos, perdóname, y Él ya nos ha perdonado. Pero luego muchas veces nosotros no soltamos lo que Él ya nos perdonó. Volvemos atrás y agarramos ese pecadito que por allá atrás, o pecadote que por allá atrás se quedó. Y eso es lo que nos está impidiendo correr allá afuera y hablar de Jesús. Ahí dice la palabra del Señor que en cuanto ella soltó el cántaro, dice que ella fue a la ciudad. Imagínense, ella fue a encontrarse con las personas que momentos atrás quizás hasta no quería que la vieran, porque dice allí que fue a traer agua como a las 12, a la hora del calor. De quien ella se escondía por ser criticada, después que ella suelta lo que traía, lo que le impidía ir a hablar de lo que le habían dicho, dice ahí la palabra del Señor, que ella fue y les dijo, vengan y vean, hay un hombre, dice, que me ha dicho todo de mí. Es más, allí ella estaba dando hasta su testimonio. Y muchas veces quizás no compartimos del Evangelio porque nos da vergüenza hablar de dónde nos rescató el Señor. Ahí nos puede enseñar la palabra del Señor. Dice que ella fue y le dijo, y en ese momento dice la palabra que ellos vinieron a ver, la gente vino a ver, a conocer de quien ella les estaba hablando. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando ella suelta ese cántaro? La palabra de Dios dice que de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva. ¿Y qué era esa agua viva? ¿Qué era esa agua viva que el Señor Jesucristo le estaba ofreciendo a esta mujer? Vamos a leer ahí mismo en Juan
Juan, solamente unas hojitas adelante, es Juan 7, capítulo 7. Juan 7, 37 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Juan 7, del 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En estos versículos nos está diciendo la palabra del Señor que esa agua viva era ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Si usted y yo no tenemos esa agua viva que es el Espíritu Santo, sabemos que lo tenemos porque dice la palabra que en cuanto creímos, fuimos sellados y hemos recibido su Espíritu Santo. Pero si no nos mantenemos constantemente llenándonos de Él, no tenemos esa agua viva que necesitan los de allá afuera. Y lo más triste, seguiremos nosotros con sed. Con esa sed espiritual que vamos a buscar llenarla con otras cosas. Es necesario que busquemos la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el único que va a saciar nuestra sed, y Él es el único que nos va a equipar, que nos va a hacer valientes para ir y hablar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, así como lo hizo la mujer samaritana. Ahí dice que ella soltó el cántaro y se fue a hablar de Jesús. Yo quisiera que esta tarde, esta palabra que hemos escuchado, meditemos en ella y que podamos decirle a Dios que nos traiga a memoria, quizás en tu memoria, en un rincón muy allá está escondido ese rechazo que tuviste algún día de tus padres. Quizás en tus memorias allá muy atrás está ese rechazo que tuviste aún de tu pareja. Quizás muy allá en tus memorias está ese rechazo que tuvimos en algún momento cuando íbamos a la escuela y sufríamos de lo que ahora le conocen como el bullying. Y todo eso se iba acumulando ahí en ese cántaro. Pero ya sabemos dónde está esa fuente de agua viva. Es necesario que cada uno de nosotros soltamos eso que nos está impidiendo que nosotros conozcamos más y nos saciemos más del Señor, del Espíritu Santo de Dios. Es necesario porque muchas veces decimos, ¿por qué le voy a perdonar? No le voy a perdonar porque me hizo esto, me hizo aquello. Pero déjame decirte, hermana y hermano, que cuando tú perdonas, el beneficiado eres tú. Porque quizás la persona que te hizo ya ni se acuerda de lo que te hizo, pero tú sigues con esos recuerdos en tu mente. Y cada vez que lo recuerdas, es como echarle limón a una herida. Pero aquí está Cristo. Él quiere sanar tus heridas.
Suelta ese cántaro, suelta todo eso que te está impidiendo conocer esa verdadera felicidad. Muchas veces se guardan resentimientos en el corazón. Muchas veces, a veces ya hasta la persona ha fallecido y todavía en los corazones está ese resentimiento, está esta falta de perdón. Y eso es lo que nos está impidiendo hablar del Señor. Ahí nos habla la palabra del Señor en Isaías 43. Vamos a buscar Isaías 43. Isaías 43, y el 18 y el 19. Y dice así la palabra del Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es necesario que olvidemos eso que está ahí adentro, pero nosotros solos no vamos a poder. Quizás cuando tú eras niño sufriste rechazo de tus padres. Y ahora que ya somos adultos, ¿qué es lo que pasa? Transmitimos ese rechazo a nuestros hijos. Suelta todo eso, hermano y hermana. Suelta. Mientras tú no sueltes, ya no lo cargues más. Ya Cristo lo cargó en la cruz. O quizás tú hiciste algo que el enemigo ha estado usando para señalarte, para acusarte, porque la palabra dice que Él es el acusador. Él es el que muchas veces nos trae esos recuerdos del pasado y nos acusa y nos dice: ¿quién eres tú? ¿Qué vas a ir a hablar de Dios si mira tú quién eres? Pero si tú viniste a Cristo y ya le pidiste perdón, la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. La palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueran carmesí, como la blanca lana, los hará Él. Si tú ya le confesaste a Dios tu pecado, suelta eso que te está impidiendo llevar allá afuera el mensaje de salvación. Ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo de soltar todo eso que está impidiendo en nuestras vidas, que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva. El enemigo ha tenido a la iglesia muchas veces, yo lo veo así, este dicho, decían, dándonos a tolito con el dedo. ¿De qué manera? Ah, no, pues ya fuiste a la iglesia, tú ya cumpliste. Llegó el día de mañana, nos fuimos a trabajar, llegamos y no hay gozo en nuestro corazón. Vivimos con una amargura que hasta el que se sienta por un lado de ti te estorba. ¿Por qué? Porque no tenemos esa agua viva. Porque la palabra del Señor nos muestra también ahí cuáles son los frutos del Espíritu. Si no están aquí mis niños, pero
los que tienen sus hijos, pregúntenles cuáles son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Pero no se ven en nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos cargando algo por el cual ya Cristo nos hizo libres. Gloria a Dios por eso, porque nos hizo libres, porque se entregó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Porque Él tiene y Él ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, así como en la mujer samaritana. Fue y esperó ahí por ella que llegara. Ahí está Jesús esperando que tú vayas. Él te va a dar esa agua viva, y todo aquello que estás buscando llenar en ese vacío en tu corazón, si tú vas a Él, si tú vienes a Él, esa sed que hay en ti de sentirte amado, de sentirte en plenitud, de sentirte contento con lo que tienes, si tú vienes a Él y, como dice ahí la palabra, y le pidieras, Él te dará esa agua viva. Es necesario que oremos, que meditemos, y que esta palabra que el Señor nos ha traído esta tarde, no solamente que se quede allí en nuestra mente, sino que baje hasta nuestro corazón, que durante la semana podamos meditar, podamos ir a Él y decirle: revélame qué es lo que estoy cargando, que está impidiendo que yo vaya a compartir de tu evangelio. Y es así como muchos que están allá afuera van a creer y van a venir también ellos a Jesús. Pero si tú y yo no soltamos lo que está impidiendo, vamos a seguir en esa rutina. Y como les decía, como me hablaba a mí, en eso, engañándonos a nosotros mismos. Si ya Cristo nos hizo libres, ¿qué dice la palabra? Seréis verdaderamente libres. Pero Jesús no le dijo: deja el cántaro, ahí no dice. ¿Y por qué no dice? Yo pensaba en eso y decía: bueno, pero cuando yo le decía al Señor, pero el cántaro, pero ¿por qué no le dijiste deja el cántaro y ve allá, o deja el cántaro y yo te lo lleno? No, ahí no dice que Él le dijo que lo soltara, pero ahí dice cuando la mujer soltó. Tenemos que soltar lo que haya en nuestro corazón y venir a Él y pedirle. Si hoy en esta tarde el Señor ha hablado a tu corazón, hoy quiero hacer esto. Muchas veces, hermanos, cuando llega este tiempo de orar, y a mí me ha pasado, solamente escuchamos lo que está diciendo la persona aquí enfrente, y solamente le escuchamos y ya. Pero ahí nos habla la palabra y dice: si me pidieras. Es necesario abrir la boca. Es necesario abrir la boca. Y hoy, esta tarde, si esta palabra ha llegado a tu corazón,
No tienes que gritarlo, pero abre tus labios y dile a Dios que te muestre qué necesitas soltar. O dile a Dios, tengo sed de ti. Era mis palabras allá atrás. Tengo sed de ti. Dame esa agua viva. Pero abre tus labios. Que no solamente lo pienses en la mente, sino que tus labios. Porque qué poder hay, hermanos, en la palabra. Hay mucho poder. La palabra de Dios dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras tienen poder. Así es que esta tarde, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y mientras estás ahí, voy a orar, que sea Dios revelándote qué es lo que hay ahí en tu corazón, en tu mente. Si es falta de perdón, que puedas soltar todo eso y perdonar. Si es rechazo, que puedas venir a Cristo y le digas, necesito no solamente el agua, sino necesito tu abrazo. Padre eterno, tú que miras, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, así como estaba Adán y Eva en ese huerto desnudos y no se avergonzaban de su desnudez. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, desnudos, Señor, para que seas tú, Padre, cubriéndonos la vergüenza, Señor. Así como cubriste a Adán y a Eva, Padre, puedas cubrir, Señor, todo aquello que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Hoy yo decido perdonar a los que me lastimaron. Hoy yo decido perdonar a los que me rechazaron. Hoy suelto todo lo que he cargado por años en el nombre de Jesús. Hoy suelto en el nombre de Jesús todo rencor, todo resentimiento, toda falta de perdón. Y vengo a ti, Señor, pidiéndote que sacies mi sed, que tu Espíritu Santo sea llenándome para que los que estén a mi alrededor puedan beber de esa agua viva que eres tú. Hoy te entrego, Señor, todo dolor. Hoy te entrego, Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que me ha atado, Señor. Hoy decido perdonar. Mencione la persona que usted tenga en su mente en estos momentos. Si usted tiene que perdonar a alguien, abra su boca y diga el nombre de esa persona. Hoy yo decido perdonar. Y diga el nombre, hermano, de esa persona. En sus labios hay poder. Cuando usted abre su boca, hay poder en sus palabras. Hoy vengo a la cruz. Hoy vengo a esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús, para poder ser saciada, para que llene ese vacío que ha habido en mi corazón. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada vida, Señor, en cada corazón, Padre. Ha sido expuesta tu palabra, Señor. Sí, Señor.
Oro, Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. para que esta palabra, Señor, que se ha hablado, Señor, penetre lo más profundo de su corazón, Sí, Señor. lo más profundo de su ser, Así, Padre. y haga el efecto, Padre, que hizo en esa mujer samaritana, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.